Estamos cerrando esta serie. Todo esto estuvo basado en la parábola del buen samaritano. Por favor, acompáñenme ahí. Abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Vamos a encontrar capítulo 10 y yo voy a empezar a leer desde el versículo 25, que es como una explicación previa a la razón de por qué Jesús contó esta parábola del buen samaritano. Entonces yo empiezo en el verso 25, ustedes me van a alcanzar. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para probarle. Como decimos en México, le estaban poniendo un torito a Jesús. Quería probarle y quería que Jesús le bajara 2 rayitas a su mensaje radical para que se acomodara a lo que este hombre religioso vivía. Entonces lo hizo para probarle. Dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto, amar al Señor y amar al prójimo como a ti mismo y vivirás. Pero el hombre religioso, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, tratando de salirse por la tangente, tratando de decir, bueno, si hay 200 personas necesitadas, pues no las voy a ayudar a todas, ¿verdad? O sea, nada más es una, ¿verdad? O sea, ¿cuál de las 200? Este hombre está tratando de salirse por la tangente y es entonces cuando Jesús cuenta la parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, quiero hacer una pausa porque sé que hay personas que nos están visitando que no estuvieron en mensajes pasados. Judíos y samaritanos era como Chivas y América. No se llevaban bien, eran como suegras y yernos. Ya puedo decir cosas con mucha más libertad, no me había dado cuenta. Hermanos, ahora van a ver. No se crean. No se creían samaritanos y judíos. Los judíos se creían muy puros y creían que los samaritanos descendían de matrimonios de judíos con gente pagana en el tiempo que vivieron en Babilonia. Entonces los consideraban inferiores. Había problemas de racismo también aquí. Entonces el sacerdote no lo ayuda, el levita no lo ayuda y casi está el sarcasmo aquí. Un samaritano que iba de camino, verso 33, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús está hablando, dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El hombre religioso dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. El asunto es que la misericordia que este samaritano mostró para este hombre es una misericordia que va más allá de lo que cualquiera de nosotros hacemos. Creo yo a veces solo una mamá pudiera hacer este nivel de misericordia sobre su hijo, pero o sea, en lo natural, pues le hubiéramos prestado el teléfono para una llamada, le hubiéramos dado 100 pesos, el más generoso, pero todo lo que este hombre hizo habla de la misericordia y de la justicia de Dios que es inalcanzable para nosotros. Entonces Jesús, lejos de bajarle 2 rayitas al hombre religioso, le subió la vara a un punto donde no la podía alcanzar a menos de que rindiera su vida a Cristo y que el Señor obrara en él. Lo llevó a un rincón en donde él decía, yo no puedo llegar a este punto de justicia, yo necesito la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Me logré explicar? Muy bien, partiendo de ahí,
Yo quiero nada más dejar es como que ahorita el brevario cultural. Durante este mensaje yo voy a estar utilizando la mención de palabras. Y cuando yo digo palabras, el ministerio de palabras, yo me refiero a la proclamación del evangelio que todos conocemos. Cuando yo mencione obras, yo me refiero a las obras de misericordia. Hay veces que yo voy a decir las palabras y las obras se complementan. Entonces ustedes van a entender que estoy refiriéndome y haciendo distinción de predicar el evangelio o de ayudar a los necesitados. Entonces, al final de este mensaje, si tú no recuerdas todas las palabras que estamos hablando aquí, tú puedes llevarte este pensamiento. Lo voy a repetir al final, va a aparecer aquí en pantalla. Mucha atención. Hacer misericordia no es solo un medio para evangelizar a las personas. Las palabras y las obras son igualmente necesarios. Son ministerios independientes e inseparables que se llevan a cabo con el único propósito de extender el reino de Dios en la tierra. Dejen esto un minuto más para aquellos que toman notas, les va a ayudar bastante. Pero como dije ahorita, el intérprete de la ley quería disminuir o evadir su responsabilidad, pero hay un punto interesante en medio de todo esto. Si el intérprete de la ley hubiera sido la persona que golpearon, semidesnudaron, lo dejaron tirado sin nada en el camino, ¿qué hubiera hecho? ¿Cuál hubiera sido su postura? Obvio que él hubiera deseado desesperadamente que cualquiera le ayudara, incluyendo un americanista. Digo, un samaritano. ¿Qué es lo mismo? Era chiste para los americanistas, pero los demás no se rieron. Está bueno, está bueno. Están poniendo atención a lo espiritual. Muy bien. Claro que este hombre hubiera anhelado que le ayudaran, hubiera agradecido que no importara quién o cómo que se le ayudara. Y entonces eso nos deja a nosotros un mensaje muy claro. Da la misericordia a las personas de la manera en que te gustaría a ti recibir la misericordia. Da la misericordia a los demás de la manera en que a ti te gustaría recibir la misericordia. Si tú te estuvieras como humano equivocando y de pronto llegas a la última vez y ahora sí dices, ahora la última y ahora sí ya, y tú anhelas que en esa última ocasión te den misericordia, entonces tú tienes que ser también paciente con aquellos y en vez de juzgar, no, pues es que siempre anda ahí, da la misericordia de la misma manera que te gustaría recibir la misericordia. Vámonos con el primer punto, inciso A, para los que me siguen en computadora. Vamos a hablar sobre la misericordia como una tarjeta de presentación. Yo creo que todos han conocido algún representante que te deja la tarjeta de presentación que habla de quién es y qué es lo que está ofreciendo. Pero la misericordia es nuestra tarjeta de presentación como cristianos. Voy a poner esto en pantalla para aquellos que toman nota. La misericordia tiene un impacto sobre las personas, derrite corazones y elimina pretextos. La misericordia, cuando es puesta o dada a las personas en el momento de necesidad, no solo financiera, sino a veces emocional, la misericordia hace que aún los más renuentes, o como decimos, los más rejegos, bajen la guardia. Hace que las personas renuentes al evangelio o a la fe cristiana, a la religión cristiana, bajen la guardia y reconozcan que hay un Dios en el cielo que moviliza a estos locos llamados cristianos. La misericordia hace que aún las personas respeten la fe en Cristo porque dicen, ¿quién hace estas cosas? Entonces nuestras buenas obras hacen que la gente glorifique a Dios. Nuestras obras de misericordia, nuestras obras de amor. Porque este mundo necesita amor. Y nuestro mejor argumento que nosotros podemos tener para defender nuestra fe es las obras de misericordia. Claro que hay argumentos y recursos para probar que existe un Dios creador y poder debatir y probar y comprobar que no venimos del chango. Yo sé que algunos tienen algún primo por ahí que te le quedas viendo y dices, no puede ser. Si lo encuentran a los de la evolución, nos ganan la discusión.
Mi respuesta como pastor es: no venimos del chango. Probablemente tu primo va hacia el chango, pero ya cada quien. Claro que tenemos argumentos, era broma, pero sí tenemos argumentos en contra de la evolución. En la fe cristiana, claro que tenemos los argumentos en contra de esta nueva idea secular, donde todo es relativo, todo se ve en base a la perspectiva de género, esta nueva era humanista que quiere redefinir el matrimonio. Ya no es entre hombre y mujer, ya es ahora sí que como caiga. Esta nueva era de secularismo que quiere redefinir el matrimonio, la paternidad, la adopción, los hijos, la sexualidad, todo lo demás. Se quiere reformar todo en los registros civiles. Hay una revolución sucediendo en nuestro mundo. Pero nosotros tenemos los argumentos suficientes para probar que el diseño de Dios para el matrimonio es hombre y mujer, y la procreación es hombre y mujer, y etcétera, etcétera. Pero el mejor argumento que nosotros tenemos no está en el entorno de una discusión o un debate. Está en el momento en el que nosotros hacemos de misericordia cuando nadie más hace misericordia. Esa es nuestra mejor tarjeta de presentación. En pantalla aparece Mateo 5:16. Lo hago para acelerar el tiempo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos misericordia, es una luz que alumbra y las personas glorifican al Padre. La iglesia primitiva lo hizo. Los primeros cristianos impactaron el mundo de su época, porque el mundo de aquel tiempo se dio cuenta que los cristianos eran muy diferentes. Brinqué en estos días a leer algunos compendios de historia del cristianismo. No lo puse para recortar, pero el gobierno romano ahora sí que se empezó a movilizar a solucionar problemas sociales, porque los cristianos estaban solucionando los problemas sociales y el gobierno romano se estaba viendo mal. Y dijeron: ¿cómo es posible que mejor los cristianos, que no tienen recursos ni la gloria de Roma, están arreglando lo que nosotros debemos de arreglar? Y el emperador Julio II empezó a hacer obras sociales, porque los cristianos se hicieron notar por la misericordia que hacían. Abre tu Biblia conmigo en Hechos 4:32. Voy a leer verso 32 y verso 33 y vamos a encontrar algo bien interesante aquí. Leo el 32 y tú me alcanzas en un momento. Y la multitud de los que habían creído, es decir, los cristianos, eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Quieres saber de dónde venía el poder de estos primeros cristianos para predicar el evangelio? Doctrinalmente hablando, claro, del investimiento del poder del Espíritu Santo. No voy a quitar nada de eso. Pero el respaldo o la credibilidad que ellos tenían para hablar sobre la resurrección no solo era el poder y el respaldo del Espíritu Santo, era la aportación de misericordia que ellos estaban haciendo, atendiendo viudas, atendiendo a los necesitados. Y que dice al final: y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, Dios le estaba dándoles gracias. Donde veían a los cristianos, los tenían en buena estima. Me da tanta tristeza en este tiempo saber que la gente dice: las cristianas son unos hipócritas. Hay tanto por hacer, iglesia. Hay tanto por probarle a este mundo que Jesús está en control de nosotros. Entonces los primeros cristianos rompieron este patrón del mundo de retener lo material. Ellos dieron lo material y fueron impactados. Quiero hacer un paréntesis que sí tiene que ver con el mensaje, pero es un paréntesis. En días pasados estuvimos aquí celebrando el funeral de Karina, honrando su trayectoria de fe, dándole gracias a Dios por su vida. Y fue una de las reuniones más impactantes en las que yo he estado. Estoy seguro que tú puedes decir lo mismo. Fue impresionante ver tanta gente, tanto cariño, lo que se percibía en el ambiente. Y claro que había una gran cantidad, o la gran mayoría eran personas que eran cristianas, habían puesto su fe en Jesús, habían sido perdonados de sus pecados. Y ese es el impacto de la fe de Karina en la vida de muchos de nosotros.
Pero yo quiero decirles algo, iglesia. También había muchas personas que no eran cristianas, que eran parte de la familia de mi suegra, de mi suegro, compañeros de trabajo de ellos. Había un buen número de personas no cristianas, y quiero decirles algo. Ellos fueron fuertemente impactados por la forma en cómo esta congregación hizo obras de misericordia. No sé cuántos burritos llegaron, y pan y flores y todo acomodado y telas puestas y todo. La gente, digámoslo así, nueva que visitó, estaba impresionada de la generosidad y la misericordia que esta iglesia tuvo para con aquellos que estaban sufriendo. Así es de que los felicito, y por favor dense un aplauso a ustedes mismos, porque el nombre de Jesús fue glorificado gracias a lo que ustedes hicieron. Quiero poner en pantalla también, para los que toman nota, el ministerio de misericordia y el de palabras van de la mano en la extensión del reino de los cielos. En otras palabras, déjenmelo un minuto por favor ahí. En otras palabras, el Señor nos ha encomendado a extender el reino de los cielos a la tierra. Recuérdense que cuando Jesús inició su ministerio, Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos... Se inició la invasión del reino de los cielos sobre la tierra, y el reino de los cielos va a ganar. Tarde o temprano, a la buena o a la mala, va a ganar. Va a invadir todo. Todo el mundo va a ser lleno del conocimiento de la gloria del Señor. Pero entonces el Señor nos ha encomendado dos cosas importantes para extender el reino. Claro, la proclamación del evangelio y hacer misericordia. Mensajes pasados lo hablamos. Jesús no solo predicaba el evangelio del reino, hacía obras de sanidad, iba con los necesitados y les mostraba la misericordia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Avanzo al siguiente título: las palabras y las obras son ministerios necesitados. El mundo los necesita y mutuamente se necesitan. Quisiera compartir algunos principios bíblicos, son solo 3, los voy a mencionar rápido. Algunos principios bíblicos para entender cómo las palabras, proclamación del evangelio, y las obras, hacer misericordia, van juntos y son complementarios. Vámonos con el primer principio. Síganme por favor, no se pierdan. Las palabras y las obras son igualmente necesarios. A la luz de lo que hemos estudiado, vemos en la Biblia que hacer misericordia no es algo opcional para el cristiano. Es un mandato de Dios. El Señor nos ha mandado a hacer misericordia. Observa Lucas 6:35 en pantalla. Mira esta palabra en forma imperativa. Es una orden. Amad pues a vuestros enemigos. Haced el bien. No dice si puedes hacer el bien, si te amaneces bien y el café es Folgers y todo bien y no tienes deudas en Coppel y todo está bien. Haz misericordia. Dice: haced misericordia y prestad, no esperando de ello nada, y sea vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y la forma en como Dios muestra su bondad para con los malos y los ingratos es utilizar a los cristianos como un instrumento para llegar a ellos. Tú y yo somos los brazos, las piernas, la extensión del amor de Dios para aquellos que lo necesitan. Y como dije ahorita, este mundo está sediento de amor. Y la motivación principal para hacer la misericordia debe de ser precisamente el amor y la necesidad que muchas personas tienen. Principio número 2, todos hagan así, más para que nos están durmiendo. Muy bien. Y si se está durmiendo el de enfrente, puedes aprovechar y le pones, lo delatas. Muy bien. Número 2. Las palabras y las obras son inseparables, pero independientes. O sea, no es lo mismo el río Mississippi. Bueno, mejor luego les explico. El asunto es este: si van juntos, pero ahora sí que como dicen, juntos, pero no. Miren cómo saben hebreo ustedes, tan tremendotes, He mencionado que hacer misericordia es una forma de poner una tarjeta de presentación, es una forma de acreditar o demostrar que nuestra fe en Jesucristo es auténtica.
Pero la misericordia no solo es un medio para alcanzar el evangelismo. Yo aprendí, ¿verdad?, con el tiempo, o más bien en otro tiempo, quizás yo debo ser sincero, fui enseñado de que pues no diéramos despensas porque la gente, al evangelizar, porque la gente tomaba la despensa y no recibía a Cristo, se iba con la despensa y entonces decíamos, pues sí, nada más quieren la bendición y no quieren la salvación. Y entonces en un punto de mi vida yo dejé de buscar esas obras de misericordia porque lamentablemente adopté esta mentalidad de decir, pues toman la despensa y se van. Gracias a Dios por su misericordia, que ahora entiendo que dar la despensa no es necesariamente para que reciban a Cristo. El evangelio no es ningún intercambio. El evangelio es un llamado de misericordia que debe ser expuesto correctamente. Pero cuando damos la despensa es por amor. Y la despensa misma lleva el mensaje suficiente de amor y de misericordia, y el resto está en manos del Señor. Entonces tampoco nosotros debemos de separar una cosa de la otra y decir, bueno, es que si haces esto no hagas el otro. Que nosotros debemos de mantener un balance saludable, porque lo he mencionado, las personas que reciben una obra de misericordia o un acto de misericordia de alguien cristiano son más abiertos y más propensos a escuchar el evangelio que necesitan escuchar. Pongo en pantalla Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente porque me gustó que era muy claro en esta versión. Entonces va a aparecer en pantalla. Una vez más, ustedes nada más me siguen la loquera. ¿Sí estamos? Muy bien, dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe y no demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes les dice: adiós, que tengas un bonito día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve que le digas Dios te bendiga si tú no lo bendices? Es lo que está diciendo. Verso 17, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Es suficiente para salvación, pero no suficiente para comprobar el amor de Dios. La fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. De nada nos sirve, hermano, Dios te bendiga, y no nos ayudamos. Eso es una fe muerta. Pero cuando nos ayudamos o ayudamos a la necesidad de otros allá afuera, nuestra fe está siendo activa. Entonces, si tú me estás siguiendo en el mensaje, la fe lleva a la misericordia, y la misericordia abre los corazones a la fe. Van juntos, van de la mano. Tercer principio: aunque la predicación del evangelio, palabras, es lo más importante, no debemos de pensar que predicar el evangelio es lo único importante, porque también el Señor de nuevo nos ha encomendado hacer obras de misericordia. Entonces hay quienes piensan que no se debe de hacer ninguna obra, como lo mencioné ahorita, porque agarran la despensa y se van, entonces esas obras ya no funcionan, solamente predicar el evangelio. Yo estoy de acuerdo en entender y aplicar el hecho de que absolutamente el evangelio es la prioridad número uno de nuestras vidas. Ni siquiera los estoy igualando a 50 y 50. El evangelio es la cura para la enfermedad de este mundo. Pero un balance saludable está en que nosotros entendamos que aunque el evangelio por mucho es lo más importante, no es lo único importante. Es importante también probar la autenticidad de nuestra fe y probarle al mundo que estamos dando el amor que nosotros hemos recibido. Entonces, si nosotros reconocemos que la salvación, ¿verdad?, es la obra de misericordia suprema, porque va dirigida a cubrir la necesidad máxima del ser humano, que es encontrarse con su Creador. Es un acto de misericordia predicar el evangelio, pero también debe de ser acompañado con obras que respalden y acrediten nuestra fe. Voy a brincarme el verso de Romanos para los que están en la computadora. Nanis, bríncatelo. El evangelio alivia esta raíz de todas las miserias, que es el pecado.
Y claro que lo vamos a hacer y claro que vamos a predicar, pero lo que yo estoy tratando de hacer con esta serie de mensajes es crear este balance y hacer esta iglesia más completa en la que no vamos a dejar de predicar, pero vamos a agregarle a hacer obras de misericordia para que la gente pueda saber que el Señor Jesucristo ama a todos, sin que todos tengan que hacer obras, hacer el bien, ser buenos para acercarse a Dios. La gente tiene que saber que aún en medio de su maldad, el Señor los ama y los quiere perdonar, como te ama a ti, a mí, como te perdonó a ti, como me perdonó a mí. El evangelio de la gracia, acompañado de obras de misericordia. Richie, no sé si quieres acompañarme aquí atrás, por favor. Para concluir, menciono 3 puntos importantes a manera de conclusión. Las palabras y las obras, ambos son un mandato de Dios para extender el reino. Aunque las personas no rindan sus vidas a Cristo, Dios es justo y es amoroso al mismo tiempo, y Él quiere que todo ser humano sepa que Él de tal manera ama al mundo, aun si el mundo no lo ama a Él. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él es bueno. Él es amor. Número 2, las palabras y las obras existen como ministerios que se complementan entre sí. Número 3, el ministerio de la palabra es lo más importante porque trata con la raíz de las miserias, que es el pecado, pero no es lo único importante a la hora de extender el reino de Dios sobre la tierra. ¿Quieres un balance más preciso? Mira a Jesús. ¿Cuánta misericordia hizo Jesús sin necesariamente exigir que las personas se bautizaran o lo confesaran como Señor? Sanando enfermos, acercándose a los leprosos. Nadie quería a los leprosos. Jesús llegó y abrazó a los leprosos. Nadie quería a las prostitutas. Jesús llegó y les hizo saber que las amaba como cualquier otra persona. Jesús se acercó a los publicanos. Nadie los quería porque eran los que cobraban los impuestos, transeros, corruptos. Jesús se acercó a ellos, comió con ellos, sanó a todos, alimentó a 5,000 familias en una ocasión y a 4,000 familias en otra ocasión, porque tuvo compasión de ellos. En Jesús está el balance. Tú ves a Jesús predicar en todo momento el sermón del monte, sermón de los olivos, infinidad de parábolas, mensajes, enseñanzas del reino. El balance que tú buscas está en la persona de Jesús. Antes de hacer el llamado, llévate esta verdad central. Hacer misericordia no es solo un medio para evangelizar a las personas. Las palabras y las obras son igualmente necesarios y son ministerios independientes e inseparables que se llevan a cabo con el único propósito de extender el reino de Dios en la tierra. Si esto te bendice, ¿estás de acuerdo? Tú puedes decir amén. Puedes glorificar a Dios. Pensé en decirles que cierren sus ojos, pero pienso que va a ser altamente motivante ver a aquellos que dicen: yo me anoto. Así es de que hago la pregunta: ¿quién de ustedes quiere llenar estos lugares? ¿Quién dijo yo? Yo me comprometo. Aquí tenemos el primer valiente. Un fuerte el aplauso. Qué admirable, Brenda. Bien, bien, adelante, Cheque y Estrella. Qué bueno que están aquí. Tenemos 2 lugares. Qué bueno, fuerte el aplauso. Uno más. All right. Ok, esto es profético. Tenemos un lugar más. Alguien más dice: yo me comprometo. Yo me comprometo. Bienvenida. Bienvenida. Yo sé que se están preguntando: ¿y ya no vas a recibir a nadie más?
Quisiera que la proporción fuera invertida. Quisiera que todos atrás fueran el ministerio de misericordia y a ellos los mandamos de ujieres y de decanes y de todo, de pastores. Por cierto, la vacante está abierta, si alguien le quiere entrar. No se crean. Pero ellos son, véanlos bien, porque ellos son la primer ola, el primer equipo, la punta de la lanza de este formal ministerio de compasión en Centro Cristiano Pan de Vida. Amén. Amén. Quiero hablar con ustedes. Le voy a pedir a Javi, porque es el primero que está aquí, que tomes en un papel nombres, teléfonos de todos, cuentas bancarias, NIP. No se crean, no, nombre y teléfono. Porque yo me voy a juntar con ustedes tan seguido como pueda. Me voy a dirigir a ustedes. Vamos a trabajar. Voy a necesitar su ayuda para que ustedes me guíen a mí, para yo guiar a la iglesia y decirles: estas son las obras que se necesitan. Va a requerir que salgan al campo, que vayan y vean dónde viven, cómo duermen los venezolanos, cómo duermen los que no son venezolanos, que hagan un estudio de cuáles necesidades hay en la iglesia. Quizás la idea de levantar un fondo para funerales ayudaría bastante. Hay tanta necesidad que sé que se van a quebrar las cabezas, pero es donde la dirección del Espíritu Santo los va a guiar a ustedes y me va a guiar a mí. Vamos a iniciar un pequeño discipulado donde vamos a trabajar juntos y una vez al mes vamos a reunir ideas y a ver la manera en cómo aplicamos esas ideas. Vamos a recaudar fondos. Y va a haber ocasiones en las que la iglesia esté haciendo una obra de misericordia. Ustedes dicen: vamos a salir a hacer misericordia cada determinado tiempo. Y vas a llegar con la persona y dices: híjole, no tiene pasta de dientes, no tiene tenis, no era lo que veníamos a hacer, porque veníamos a dar despensas. Y entonces quizás algunos de ustedes van a sacar su cartera y van a hacer la obra de misericordia a la cual ustedes se están anotando. Pero conocen las leyes del reino. Cuando damos, el Señor nos da más. No estoy pidiendo que den todos sus recursos. No es así. Lo hablamos semanas pasadas, el balance en la familia. Pero sí estoy dispuesto que den todo su corazón. Sí estoy pidiendo que den todo su corazón. Y yo pues soy el 2, 4, 6, 8. Yo soy el miembro número 9. Estamos juntos en esto. Extiendan sus manos hacia ellos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este equipo. Gracias por estos hombres y mujeres que han respondido. Literalmente, Señor, son como los diáconos que nosotros leímos en el libro de los Hechos, Señor. Veo aquí a 8 Esteban, Señor. Veo aquí a 8 personas y a otros muchos más que van a hacer obras de misericordia. Así que pedimos que tú los llenes con tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Que los llenes de tu amor, que los llenes de tu visión, que los llenes, Señor Jesús, de ti. Y que ellos puedan ser un instrumento para guiarnos a nosotros como iglesia. Y que como iglesia nosotros podamos ser la extensión de tus manos a todo lugar donde haya necesidad. Te damos gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, Dios los bendiga. Antes de retirarnos, si tú estás aquí por primera vez y no has rendido tu vida a Cristo y tú quieres hacerlo, tú dices: yo no quiero estar delante de Dios y no tener respuesta, ¿qué decirle para entrar al cielo? Yo no quiero ir al infierno. Te digo, nadie va a ir al infierno que no quiere estar ahí. Al infierno van a ir todos aquellos que no quieren estar con el Señor. Si tú quieres ir al cielo, tú quieres ser perdonado por tus pecados, tú necesitas, ya cuando terminemos esto, acercarte aquí enfrente y te vamos a ofrecer ayuda. Y puedes seguir congregándote con nosotros. Por los demás, a todos los que nos visitan y a todos los que son parte de la iglesia, les amo un chorro y Dios los bendiga. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Sí, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor, por siempre y siempre. Amén.